Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Gracias Señor, te pedimos que sea Señor, tu por Santo reunirnos. Espíritu que nos hable, que nos guíe, Señor, que esta sea un charla, estudio Señor, de bendición para en la tus vida manos, de todos Padre aquellos que Santo, que escuchan, tú aún nos para nuestras vidas, lleves Señor. Nos a lo más bendices alto de tu y te damos palabra, gracias, Señor. Jesús. Te damos gracias, Amén. gracias, Padre. Gracias, Señor. Bien, hermano, vamos a seguir. Hoy tenemos el capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios. En los primeros 3 capítulos que nosotros hemos estudiado de esta carta del apóstol Pablo, Pablo considera la naturaleza de la vida cristiana, los privilegios que ahora disfrutamos por estar en Cristo, y en los próximos capítulos que vamos a estudiar a partir del 4 hasta el 6 vamos a ver doctrina, o sea, enseñanza para la vida práctica del creyente. Doctrina, cosas que están escritas que ya es más profundo porque es ya más espiritual, ¿verdad? Primero era algo para la iglesia en general. Hablamos de la unidad de la iglesia, hablamos de la importancia de la iglesia y todo eso, de cómo somos en Cristo, pero ahora va más la doctrina. Y vamos a ver primero esos capítulos, vamos a ver el capítulo 3, donde él va a hablar de la importancia de la unidad en el Espíritu, nos va a recordar de dónde el Señor nos sacó. Si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de cierta manera. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando allí. Debemos andar como es digno de nuestra vocación, del llamado de Dios, ¿verdad? De donde nos sacó, nos colocó en un lugar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero ahora nos da instrucciones de cómo vivir con todas esas bendiciones que están escritas en la palabra. Así que vamos a leer a partir del capítulo 4, quien tenga los primeros 3 versículos. ¿Y yo? Sí, bueno, usted lo lee, hermana. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Sí. Bueno. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos paciencia, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, amén, amén. Amén. Así, entonces vamos a ver que Cristina nos diga algo de acá, de estos versículos, hasta el versículo 3. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir a la iglesia, a nosotros, verdad que somos la iglesia? Bueno, empiezo. Pablo pasó 3 capítulos diciendo en detalle glorioso todo lo que Dios hizo por nosotros, como es digno con que fuiste llamados. Andéis en el Espíritu. Cuando entendemos cuánto hizo Dios por nosotros, queremos servirle y obedecerlo por gratitud y andar en dignidad. Lutero aconseja a los hombres únicamente con esto: Christianus sum, que quiere decir yo soy un cristiano. Cada creyente es el primogénito de Dios, más digno que los reyes de la tierra. En el Salmo 89, 27 dice: yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En el capítulo 4, 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre. Un digno andar delante de Dios estará marcando por humildad y mansedumbre, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar en nuestras metas, soportándonos con paciencia unos con los otros. Necesitamos esto para que males inevitables ocurran entre las personas de la familia de Dios.
tenemos que ser de un corazón compasivo y generoso. En el 3 dice, esta actitud humilde y compasiva hacia el uno con el otro cumple con el don de la unidad del espíritu. Los cristianos tenemos que tener compañerismo con distintas clases de razas, nacionalidades, lenguas y económicas. Estamos confiados que esta unidad se encuentra en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios. Esto es lo que debemos buscar, vivir cerca de Cristo. Las divisiones en la iglesia nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. Hasta ahí es el versículo 3. Bien, vamos a ver entonces qué tienen los hermanos ahí, qué es lo que ellos dicen, porque hay una palabra clave en estos textos que es andar, ¿verdad? Pablo va a decir en el versículo 2, va a hablar del andar del cristiano en medio de la iglesia. En el versículo 17 al 20, él va a volver a tocar el tema de andar del cristiano en el mundo. En el capítulo 5, en el versículo 21, él va a hablar del andar cristiano con la familia. Y en el capítulo 6, él va a hablar de cómo el cristiano va a andar en medio de la lucha espiritual. Entonces, andar es una palabra que nos muestra unidad y crecimiento, ¿verdad? Cuando andamos como cristianos, cuando andamos en el Espíritu, muestra la madurez de la persona. Muestra lo que Pablo estaba queriendo decir, porque él estaba preocupado de la unidad en la iglesia. Que si somos personas bendecidas, si somos escogidos por Dios, si somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que andar como es digno. Esa palabra dignidad, ¿verdad? Que a veces nosotros la pasamos por alto. La palabra de ser digno. Y allí él da unos ejemplos en el versículo 2 cuando habla de la humildad. Humildad, hermanos, humildad es muy importante a veces la gente cree que porque se viste con lo más, como digamos, lo más simple, está mostrando una humildad y no es así. O está pensando, ay, pobrecito de mí, que no es eso, ¿verdad? Humildad en Cristo es aceptar que yo dependo de Él, que yo necesito de Él y que yo delante del Señor me presento como la persona carente, necesitada de que el Espíritu Santo me regenere y me lleve a vivir humildemente. Humildemente no es altanería ni nada por el estilo. Y muy contrario, hermano. Hoy la gente dice, tiene un perfil bajo. Esa persona tiene perfil bajo. Sí, pero debajo de ese perfil bajo hay una persona violenta que no lo vayas a tocar si estos temas que explota. Entonces, el bajo perfil no es humildad. Es una falsa humildad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden hablar? Sí, yo pienso que es así, lo que tú dices, ¿no? Que hay que dejar un poco el orgullo y la soberbia también, ¿no? Porque Claro, hay personas que son... Mire que eso es humano, ¿verdad? Y cuesta desprenderse de eso y dejar que... uno ve una persona humilde, por ejemplo, en el momento del dolor. En el momento que le ofenden. Yo voy y ofendo a mis hermanos, ¿verdad? Y ahí yo veo si la persona es humilde o no. ¿Por qué? Porque la persona se enojó, explotó y otra cosa que a mí me cuesta entender es eso, ¿verdad? Porque no saben cuando sufrimos, ¿verdad? Cuando somos heridos, cuando somos menospreciados y todo lo demás, pero que nosotros tenemos que tener humildad. Entonces, yo muchas veces pienso, bueno, si me ofendió es porque yo lo merezco. Y dije algo mal y la persona reaccionó mal, capaz que Dios está tratando conmigo. Entonces, no es fácil, hermano, reconocer la humildad. No es fácil. ¿Qué piensan ustedes? Hermano Juan, hermana Olga. ¿Qué piensan ustedes?
No, sí, yo pienso que es así, pero tenemos que estar muy firmes y muy, buscar mucho de Dios para poder ser humildes y mansos. Eso es bien difícil, Es bien porque difícil. hay momentos que se le presentan, uno puede ser humilde y manso, pero hay momentos que se presentan que a veces a uno se le va toda la humildad y toda la mansedumbre. Que aparece el hombre es viejo, que aparece el hombre viejo, ¿verdad? Y Sí, a veces a uno no le ha pasado, mantenerla no le ha es pasado difícil. que hay veces que usted dice, ay, me olvidé que era cristiana. Sí, sí. mantenerse así todo el tiempo es bien difícil. Por eso es que los cristianos somos valientes, porque cualquiera no es capaz de, pienso yo, de mantener esa unidad, esa vida que a Dios le agrada, esa mansedumbre, esa humildad. Es muy difícil de mantenerla si uno no está Bien parado espiritualmente. Sí. ¿Qué iba a decir hermana Alba? No, yo digo que como ustedes que lo buscaron al Señor de temprana edad, digo, ya están más, ¿Quién te dijo? ¿Quién te como dijo? dice, empapados, pero nosotros, Yo bueno, los la 32 pastora, años, hermana. la hermana Olga, Yo los desde 32 chico, años, hermana. pero Yo digo, los 40 y pico. Yo nosotros los que lo 40 y pico. buscamos no tarde, pero lo buscamos ya, tenemos que tratar en estar más en comunión y, bueno, aceptar y estar en la comunión, como dice. Yo entiendo lo que usted quiere decir. Yo entiendo lo que usted quiere decir. O sea, cuando uno está más grande, ¿verdad? Ahí nos cuesta más, nuestro orgullo cuesta más sacar eso, ¿verdad? Cuesta más arrancar de nuestro corazón esas cosas. No, y entender, porque yo pido que Dios me ilumine, me dé sabiduría para entender las cosas. Sí, porque digo, y también ya que lo buscamos, tenemos que pedir que Él nos ayude. Y muy importante la lectura de la Biblia diaria, porque mediante la lectura uno también se instruye mucho y se va edificando. Se va edificando. La lectura diaria de la Biblia es muy importante para todas esas cosas también. Sí. Yo tengo que pedir mansedumbre. Que a uno se lo olvidan y en la lectura diaria de la vida, en la Biblia, uno se enfrenta con el espejo de Dios, no se enfrenta con el espejo de Dios, ¿no? A ver, hermano Juan, ¿qué va a aportar? Hermana, estaba pensando que tiene uno mucho que ver en la humildad de uno. Las relaciones que uno tiene en la vida que uno va adquiriendo y las amistades, las personas que le rodean a uno, que a veces influyen negativamente porque uno habla cosas a veces que piensan que lo van a entender y no lo entienden. Y después... Claro, no. Y después que tenemos que pensar que estamos rodeados de gente. Acuérdense lo que prediqué el domingo, que decía que tenemos una gran nube de testigos. Sí, así mismo es. Entonces, después te cuesta mucho trabajo actuar por tu propio criterio, porque estas personas que te rodean van influyendo en tus decisiones y a veces sin tú querer ser de una forma, eres, no totalmente como, pero influyen mucho en tus decisiones. Por eso hay que dejar bien claro que lo primero es Cristo sobre todas las cosas. Bueno, de ahí que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, ¿verdad? Amén. Que eso no nos llegue a afectar. Hablaba en la clase pasada de la sanidad interior, de estar firme interiormente para que esas cosas no nos dañen. Amén. Pablo quería ver una iglesia sana. Quería ver una iglesia sana. Entonces, buscó de todas maneras que nuestro andar en Cristo fuera algo que diera el ejemplo. Y aquí leemos en los versículos, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, que con toda humildad y mansedumbre
soportándoos con paciencia los unos a los otros. Unos a los otros. Fíjense que cuando uno digo, tengo que soportar tal cosa, hay una necesidad de aguante. Y eso lo mostramos al tener mansedumbre y paciencia. Dos frutos del Espíritu que son bien difíciles de que uno se deje llevar, ¿verdad? Por el Espíritu. Y a medida que van pasando los años, uno se va dando cuenta que pesa, qué es lo que pesa en mi balanza, en mi carácter. ¿Es la mansedumbre, es la paciencia o es el querer defender mis derechos y explotar, decir todo lo que siento, desahogarme como dice el mundo, ¿no? Pero muchas veces nuestro desahogo tiene que estar a los pies de Cristo. Listo. A los pies de Cristo, ¿verdad? Bien, dice, soportando los unos, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué está hablando de los unos a los otros? Porque está hablando a la iglesia. A la iglesia. Entonces, está hablando a nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Una cosa que uno ve de la persona que no muestra un cambio. Por ejemplo, es el que sacaron un tema de la iglesia, sacaron un tema de un pastor y entonces decimos todo lo malo de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia que concurrimos. Todas las iglesias son buenas, todos los pastores son buenos, pero la nuestra es la peor. Pero seguimos yendo a esa iglesia. No nos damos cuenta que Dios quiere un equilibrio en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Entonces, por algo tenemos tanta enseñanza sobre la iglesia, sobre esa parte tan importante, ¿verdad? Unidad y crecimiento. Cuando hay unidad, hay crecimiento. Cuando hay unidad y crecimiento, hay madurez espiritual. Hay madurez. Fíjese que versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que nadie nos robe la paz de Cristo. Aún en medio de las tribulaciones, nosotros podemos tener esa paz porque tenemos un vínculo con Dios que es el poder del Espíritu Santo, consolando, fortaleciendo, guiando y dando esa libertad que nosotros antes no poseíamos. Lejos del Señor, imposible, ¿verdad? Bien, hermana Olga, ¿usted va a leer los otros versículos? Sí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Bien. Amén. Cristina. Digo, sí, seguí. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Bautismo. Algunos piensan que porque Pablo dice que hay un bautismo, que la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia es inválida. Pero Pablo habló del bautismo por agua, que es señal visible de la obra de Dios con cada creyente, o sea, una base de unidad. No hay bautismos separados para judíos ni gentiles. Fue dada la gracia, a todos nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Esta es la base para la distribución de dones espirituales por parte de Dios hacia su iglesia. Gracia, la dádiva inmerecida y gratis de Dios. Nadie merece o sea ha ganado los dones espirituales. Subiendo a lo alto, esta dávida ocurrió como se describe en el Salmo 68, 18 y Juan 16, 7. Pablo
cita al pasaje de la misma manera que aparece en el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. David y del evento sobre el cual él escribió, vemos plenamente que el sentido la cual el apóstol lo utilizó fue el sentido del Espíritu de Dios. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Que Él nos dejó el Espíritu Consolador. Porque si Él no se hubiera ido, no nos hubiera mandado el Consolador, como tenemos el Espíritu Santo, para que nos guíe en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Bien. Pablo está hablando de esa unidad, ¿verdad? Ese crecimiento que fortalece la unidad. Crecimiento espiritual va a fortalecer la unidad de los hermanos y es algo indispensable en la iglesia cristiana hoy día. Usted sabe que el mundo está dividido, la sociedad está dividida. El mundo levanta, el ser humano es de levantar barreras y dividir, ¿verdad? La sociedad, la economía divide, las razas dividen, mientras que el cristiano tiene que mostrar una diferencia, tiene que mostrar diferencia ahí porque la unidad tiene que impactar en los demás, cómo estos sobrellevan las cosas, cómo estos luchan y salen adelante. Cuando el mundo quiere vernos caído, cuando el enemigo quiere vernos derrotado, nosotros nos levantamos y seguimos en pie y seguimos fortaleciendo. Cuando hay una discordia, un problema en la iglesia, nosotros pasamos por alto eso y seguimos unidos. Entonces, no le gusta al mundo ver esas cosas, la diferencia que hace el cristiano, cuando el cristiano siempre está apoyando. Me vienen a hablar mal de un hermano, disculpa, si tú vas a la iglesia, si tú buscas a Dios, a ti te va a pasar exactamente lo mismo. Lo mismo, te vas a dar cuenta que la iglesia es un lugar de gente diferente, pero unida en Cristo Jesús. Entonces, ahí eso impacta la forma de reaccionar del creyente, impacta en la persona que muchas veces guiado por el enemigo viene a dividir, viene a separar, viene a criticar, ¿verdad? Pero el cristiano viene a unir. Y es lo que Pablo está hablando allí. Somos un cuerpo y un espíritu, dice, como también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Fíjese la seguridad que tenemos si nos unimos, la seguridad que tenemos en Cristo. Las cosas que nos unen tienen que ser siempre mucho más de aquello que nos divide. Porque somos diferentes, porque existen divisiones, existen cosas que nos pueden separar, pero tienen que ser mayor las que nos unen por medio de Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo, hermano Juan? Estoy muy de acuerdo. Y ahí lo resume en el 29 y 30. Sí. Y cuando uno, es como el deportista, cuando uno está entrenando, pierde la forma. Cuando uno deja de ir a la iglesia y se aparta de la relación con los verdaderos cristianos, los que estamos allí, siempre alguna palabra no nos gusta, pero tenemos que estar dentro de la iglesia y que nuestro rostro sea con los cristianos y que nuestro deporte sea seguir a Dios y a los cristianos que estamos allí dentro. Luchando porque por cuando nos salimos de ese entorno, perdemos la forma de hablar correcta. Absorbemos palabras que no son buenas y la ira a veces nos
nos invade. Dentro de la iglesia estamos libres de todas estas cosas, porque los roces son sanos, son sabios, las cosas de Dios. Por eso dice el 29 y el 30. Me gusta, yo lo tengo subrayado. Sí, no se adelante mucho porque no llegamos ahí. Vamos a ir por partecita, porque así vamos entendiendo mejor. Está bien. Está bien. Bien. Dice, el cristiano entonces debe cosechar eso, ¿verdad? Debe profundizar en eso para que nuestra vida, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones a los hombres. ¿Qué va a ser que nosotros recibamos esos dones? La unidad en el cuerpo de Cristo. Y saber que yo tengo una familia, así como usted defiende su familia, su hogar, su familia, defender la familia cristiana. Defender para que esa unidad se mantenga, que Amén. Siempre esté en nosotros. Dios quiere unidad, Dios nos quiere unir a través de Jesucristo. Entonces, no está aquí, hermano, en juego nuestra salvación, somos salvos, y porque somos salvos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. No es que usted vaya a perder su salvación, pero cuesta, cuanto más nosotros nos cuesta rendirnos al Señor, más nos va a costar crecer espiritualmente. Amén. Madurar espiritualmente, ¿verdad? A veces usted ve gente que no está madura en la iglesia, ¿y cómo lo diferencia eso? Porque viven de iglesia en iglesia. Nada les sirve. Cuando hay una palabra fuerte que le toca, disparan. Se van para otro lado. Entonces, ahí usted ve que no hay madurez, no hay firmeza. No hay un concepto de que tengo que seguir la cabeza que es Cristo y tengo que mantener este cuerpo, que cada uno tiene un don diferente, cada uno tiene una parte diferente, pero todos pertenecemos al cuerpo. Gloria a Dios. Amén. 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 Así que esa unidad desprende allí en las realidades eternas que los creyentes compartimos, que esa unidad esté ligada con la madurez y compatible con todo aquello que sea diversidad. Tenemos dones diversos, tenemos frutos diversos del Espíritu donde nosotros vamos cultivando esa unidad. Y los dones que Dios nos da para nuestra edificación, para edificación del cuerpo de Cristo. Y allí vamos a mostrar la unidad espiritual, la unidad del Espíritu, como dice el texto de hoy. ¿Quieren agregar algo más? Tenemos unos minutitos. Creo que todo usted lo ha dicho muy bien. Lo único que podría agregar sería los dones de que hablan en la Biblia, la paciencia y el dominio propio que tenemos que tener los cristianos. La mansedumbre, la humildad, ¿verdad? Y orar a Dios para que Dios nos ayude a hacer esa persona, a hacer eso que el apóstol Pablo nos enseña. Yo estoy contenta con ustedes, estoy contenta con ese grupo que cada día puede aportar algo para el conocimiento de Dios y nos lleva a entender la palabra si nosotros vamos de a poquito. Vamos metiéndonos ahí y vamos descubriendo los tesoros que tenemos en la palabra de Dios. Amén. 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 Tenemos unos minutitos para orar. En esta tarde nosotros estamos pasando por la familia con una lucha tremenda en la familia, tremenda de enfermedad, de problemas importantes. Así que yo les pido que oremos por Kilian sobre todo, que está internado. Está delicadito y bueno, y oremos por él y oremos por los hermanos que tengo en mi familia, muchos conflictos de enfermedad y enfermedades muy importantes, así que yo no sé qué necesidad tiene usted hoy. Yo pienso que la necesidad es orar unos por los otros. Sí. Y la unidad, ¿verdad? Que Dios nos una más a las familias cristianas, porque detrás de usted está la familia, detrás de usted está un montón de gente, ¿verdad? Que depende de nuestra oración, depende de nuestro testimonio y de esa unidad espiritual que tengamos, ¿sí?
Hermano Juan, guíenos en una oración cortita que tenemos 4 minutos. Amado, maravilloso Padre, mi eterno y soberano Dios, te doy gracias, Señor, por este grupo que estamos ahora reunidos buscando de ti, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, Señor, y que es lo más que nos aqueja en nuestros corazones. Tú sabes todo antes que llegue. Te damos gracias porque sé que tú vas a actuar, Señor, con firmeza, y que has visto nuestros corazones y nuestros sentimientos. Mira, Señor, más sabiduría, entendimiento de las palabras. Señor, iluminado con tu poder, Señor, esto que estamos diciendo ahora, Señor. Mira a este enfermo, mira aquí, especialmente, Señor, que es un niño, que es una flor que tú hace poco abriste, Señor. Diste la alegría a sus padres, a todos sus familiares, de poderse gozar en él, Señor. Sabemos que tú no nos vas a defraudar, Señor, como nunca lo haces, Señor. Ahora estamos en tu misterio, Señor, y solo sabemos que tú harás lo correcto. En tu santo y maravilloso nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por la participación. Los animo a seguir buscando del Señor sobre estos temas tan importantes para la iglesia. Que sigamos orando, sigamos intercediendo por tanta gente que necesita conocer a Dios, necesita saber que Él nos ha dado todas estas cosas maravillosas para que nosotros podamos compartir con otros. Amén. Amén. Dios bendiga su hogar, su familia, Dios bendiga su salud, su economía y sobre todo su vida espiritual. Nuestros